Todos bienvenidos a nuestro ciclo de seminarios de los martes. Hoy nos toca entonces el segundo seminario de licenciatura de Catalina Rodríguez Busti. Análisis espectral, cúmulo estelar NGC 2030 y el remanente de supernova N63A. Todo esto bajo la dirección de la doctora Andrea Ahumada y de la doctora Gabriela Castelletti. Tiene la palabra la disertante. Bueno, gracias, profesor Javier. Estoy nerviosa. Bueno, siento el corazón. Bueno, como bien dijo el profe, este seminario está titulado Análisis espectral del cúmulo estelar NGC 2030 y el remanente de supernova N63A, bajo la dirección de Andrea Ahumada y Gabriela Castelletti. Gabriela está en el IAFE ahora, así que ahora nos acompaña de manera virtual. Y bueno, y este es mi segundo seminario de licenciatura. Voy a comenzar introduciendo brevemente cuáles van a ser los contenidos que voy a ir abordando en todo el seminario. Entonces, voy a comenzar con una introducción. La introducción va a ser sobre cúmulos estelares y remanentes de supernova. Es un recordatorio en realidad de todo lo que dije en el primer seminario, más corto nomás. Después voy a continuar con la presentación de mi caso de estudio, que es la sinergia entre NGC 2030 y el remanente de supernova asociado N63A. Después vamos a comentar brevemente cuál fue la técnica utilizada, cómo se tomaron las observaciones y los pasos a seguir para la reducción de los datos. Y como obtención de todos estos pasos, voy a presentar los espectros integrados, los cuales voy a analizar en el capítulo 4 y voy a finalizar en el capítulo 5 con un breve resumen o un sumario de los resultados encontrados y la presentación del trabajo futuro. Entonces, vamos a comenzar con la introducción. Los cúmulos estelares son grupos de estrellas coetáneas que comparten la misma composición química inicial. Es decir, son estrellas que tienen aproximadamente la misma edad y que nacieron de la misma nube molecular. Esta es una definición tradicional propuesta por Cantat-Gaudinen del 2022. Los cúmulos estelares pueden ser galácticos o extragalácticos. Dentro de los galácticos los dividimos abiertos o globulares. En esto no me voy a centrar demasiado porque mis compañeras Anita y Ale ya presentaron sus seminarios de esto. Pero lo que sí voy a presentar para que tengamos ideas visuales de cómo se observan son las imágenes que se encuentran a la derecha. Entonces, en la primera imagen lo que vemos es AM45, que es un cúmulo estelar galáctico abierto. Y en la segunda imagen vemos, por ejemplo, el cúmulo globular M15. Entonces aquí ya vemos un primer panorama de al menos las diferencias visuales a grandes rasgos. En la segunda fila presento cúmulos estelares de las nubes de Magallanes, que son ya extragalácticos. Y en la tercera fila una combinación de dos. Tenemos uno galáctico y otro extragaláctico. Entonces, en este contexto, es importante preguntarse para qué los vamos a estudiar. El estudio de los cúmulos estelares abarca información en grandes áreas. En primera instancia nos aporta información sobre astronomía galáctica y extragaláctica, ya que son trazadores de la estructura e historia de formación y evolución químicas de las galaxias. También nos aportan información a la dinámica, ya que la interacción entre galaxias deja marcas distintivas en las propiedades astrofísicas globales de los sistemas de cúmulos estelares que allí se encuentran inmersos. Y también nos aportan información en astronomía estelar, ya que nos ayudan a comprender por qué, cómo y cuándo las estrellas se agrupan. Este último punto a nosotras nos interesa, ya que en los cúmulos estelares tenemos una gran diversidad de escenarios para estudiar, muy particulares, debido a que son estrellas que presentan distintas masas iniciales. Eso hace que los estados evolutivos de cada uno de esos grupos de estrellas sea distinto. Y dentro de todos estos distintos escenarios que allí se encuentran, a nosotros nos interesan aquellos que pueden llegar a producir el evento de supernova. Entonces, recordando un poco el seminario anterior, el evento en sí de supernova genera una liberación de energía prácticamente instantánea en el espacio de aproximadamente 10 a la 51 ergio de justamente energía cinética.
Entonces, en este momento en el que se libera una gran cantidad de masa estelar, esta es eyectada a altas velocidades entre 5.000 y 10.000 kilómetros por segundo. Pero habíamos visto en el seminario anterior que había dos mecanismos que podrían llegar a generar estas explosiones estelares. El primero era a través de el colapso gravitacional de una estrella progenitora que fuera masiva, o sea que la masa superara los 8 o 10 masas solares dependiendo del autor, y el segundo escenario era a través de la explosión termonuclear de una enana blanca de carbono y oxígeno. Recordemos que este escenario particular ocurría en realidad en un sistema binario, donde la enana blanca eventualmente empezaba en algún momento a acretar materia de la compañera que se encontraba en otro estado evolutivo. Pero a nosotras no nos interesa en sí la explosión, sino qué es lo que queda después de la explosión, que es lo que se conoce como remanentes de supernova. Perdón. Entonces, para primero tener un pantallazo general de la diversidad de morfologías que hay en los remanentes, presento las imágenes que se encuentran a la derecha. Si ven, hay 6 casos diferentes, voy a detallar 2 nomás. El primero de ellos es el remanente 1987A. Este remanente fue producto de la última supernova que pudo ser vista, que pudo ser observada a simple vista desde la Tierra para aquellos que supieran dónde mirar, y ocurrió en las nubes de Magallanes. Y la segunda imagen que aparece abajo es de la nebulosa del Cangrejo. La nebulosa del Cangrejo es un caso particular, ya que presenta una gran emisión en el óptico, por ejemplo, entonces todos los filamentos están emitiendo y es uno de los remanentes más estudiados a la fecha. Entonces, los remanentes de supernova son frentes de choques que se generan por todo ese material que es eyectado a la hora de la explosión y va avanzando con el medio interestelar. Para explicar esto un poco más detallado, presento esta imagen. Es una primera simplificación de cómo son los remanentes de supernova. Entonces tenemos que cuando se genera la explosión, toda esta masa estelar que es eyectada a altas velocidades va avanzando en el medio interestelar. Este medio interestelar puede ser más o menos denso, dependiendo de dónde se encuentre al momento de explotar la estrella. Y lo que va haciendo es generar un frente de choque que va avanzando sobre el medio y lo va calentando, comprimiendo y barriendo a medida que avanza. En algunos casos también es posible identificar que hay un choque inverso. Esto sucede cuando tenemos que ya se ha generado un frente de choque principal, pero todavía hay masa estelar que es eyectada en el interior, y esa masa que tiene menos velocidad que la del frente de choque, lo que hace es toparse con el frente de choque y por la densidad que tiene el mismo no puede seguir avanzando, sino que retrocede y va hacia atrás. Entonces vuelve hacia el centro de la explosión y en ese momento va calentando todo el medio y todo lo que se encuentra ahí. También destaco que en esta imagen, en realidad, lo que hay en el centro es una estrella púlsar, o un púlsar, entonces lo que está generando son vientos, una nebulosa de vientos de púlsar. Pero esto no siempre es así, porque esto, rememorando mi seminario anterior, teníamos casos de explosiones donde lo que quedaba en el interior era o un objeto compacto o nada, o se destruía todo el material estelar. Entonces, esto se generaba a partir de explosiones de estrellas supermasivas, y después el caso en el que no quedaba ningún remanente compacto luego de la explosión eran las enanas blancas en los sistemas binarios. Pero para el caso en el que no quede ningún remanente compacto en el interior, el esquema del frente de choque sigue funcionando también. Entonces, algo importante de los remanentes de supernova es que, bueno, obviamente que pueden radiar en todo el espectro electromagnético, pero su sello distintivo es en realidad la emisión sincrotrón que tienen en ondas de radio. Eso hace que actualmente los estudios de remanentes sean principalmente en el radio. Pero eso no quita que también es importante hacer estudios multifrecuencias para complementar con otras bandas y obtener otra información también del mismo objeto. Es por eso que nosotras nos centramos al estudio de los remanentes en el óptico. Dentro de la diversidad de aplicaciones que se pueden obtener dentro de esta banda espectral, una de ellas es que nos sirve para diferenciar a los remanentes de otras nebulosas. Por ejemplo,
regiones H2 o nebulosas planetarias. Entonces, para hacer esto, lo que se hace es tomar imágenes profundas adquiridas con filtros de banda angosta que estén centradas en ciertas líneas de emisión características de estas nebulosidades. Estas son la línea H-alfa, los dobletes de nitrógeno una vez ionizado, azufre una vez ionizado y también el oxígeno 2 veces ionizado. Entonces, lo que se hace con estas mediciones es hacer un cociente entre el azufre una vez ionizado y el H-alfa, y si ese cociente nos da un valor numérico mayor a 0.4, nos estamos encontrando con un remanente de supernova, según Paley del 2024. Entonces, habiendo hecho esta primera introducción, lo que nos interesa a nosotros estudiar es la sinergia entre los cúmulos estelares y los remanentes de supernova. Para ello, nosotras vamos a presentar un caso de estudio, nuestro primer caso de estudio de este escenario, que está compuesto por el cúmulo estelar NGC 2030 y el remanente de supernova asociado N63A. Este sistema compuesto se encuentra en la nube mayor de Magallanes, que recordemos que forma parte de las galaxias más cercanas que tenemos a la nuestra, así que las observaciones allí son bastante factibles para estudiar estos objetos, y en particular, nuestro cúmulo es ese chiquitito que está ahí, si tan solo lo pudiera apuntar, que está recuadrado en blanco. Entonces, a la derecha lo que muestro es un zoom de esa zona, donde en blanco estoy encerrando lo que es aproximadamente el cúmulo estelar, y en negrito estoy encerrando lo que es el remanente de supernova. Entonces, hay que tener en cuenta que este sistema de cúmulo estelar y remanente de supernova en realidad está embebido en una región H2 que se llama N63, que es más grande. Así que en realidad son 3 objetos los que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar esta zona. Las características principales, como las posiciones, es decir, la ascensión recta y la declinación, y el diámetro aparente en el óptico, son los que presento en esta tabla. También aquí lo que me gustaría hacer es hacer una pequeña recopilación de cuáles son los trabajos previos para cada uno de estos objetos. Entonces voy a arrancar primero con el cúmulo estelar NGC 2030. Entonces tenemos que Laval y colaboradores en 1986, a partir de técnicas fotométricas, estimaron una edad aproximada de 4 millones de años, es decir, es un cúmulo estelar muy joven, y un enrojecimiento AB de 0.6 magnitudes. También nos encontramos con el trabajo de Contizas de los 90, en los que ellos también, mediante técnicas fotométricas, crean un catálogo de 1.762 cúmulos estelares en la nube mayor, entre los cuales estudian o clasifican en realidad a NGC 2030 como KMHK 1113, es decir, con otra nomenclatura, y también lo clasifican dentro del tipo C. Y C a lo que hace alusión es que es un cúmulo estelar. Después también tenemos el trabajo de Vica y colaboradores del 96, los cuales mediante técnicas fotométricas integradas también crearon un catálogo, pero de 504 cúmulos estelares de la nube mayor. Entonces, dentro de este estudio clasifican a NGC 2030 como de tipo NC. Esto lo que quiere decir es que es un cúmulo estelar joven, que además destacan que está embebido en una región H2, que es N63, y que está asociado al remanente de supernova N63A. También utilizan la clasificación de Searle, Wilkinson y Bagnolo, que ahora en breve voy a comentar un poco de qué es, que es básicamente una clasificación para dar rangos de edades según índices de color en un diagrama. Y clasifican que este cúmulo tiene una edad aproximada correspondiente a la clasificación SW0, que quiere decir que tiene menos de 10 millones de años. Bien, ahora voy a continuar con los trabajos previos encontrados para N63A, es decir, para el remanente de supernova. Este remanente de supernova fue uno de los 3 primeros remanentes observados fuera de la galaxia, que fue presentado en el trabajo de Westerlund y Matthewson de 1966, con observaciones tanto en el óptico como en el radio. También fue estudiado por Williams en el 2006, donde estiman una edad aproximada de 4.500 años, y
Fue estudiado por Zaragoza y colaboradores en el 2010. Ellos estudian en rayos X y ellos estiman un posible origen en una explosión de una de las estrellas tipo OB que se encuentran dentro del cúmulo estelar. Así que el origen de esta supernova en realidad sería por colapso gravitatorio. Aquí lo que presento es una composición de imágenes para el remanente. Por esto que comentaba de que emiten en diferentes longitudes de onda y hay que tener en cuenta los estudios en conjuntos, en multifrecuencias, me gustaría mostrar esta primera imagen, que en realidad es una composición de emisión en radio, en rayos X y en gas molecular, presentada por Sano en 2019. Entonces, lo que hago acá es, en la segunda, en la tercera y en la cuarta imagen, voy desglosando esa emisión en diferentes longitudes de onda. Entonces, la segunda imagen nos presenta cómo es la emisión del remanente en rayos X. La tercera imagen nos muestra la emisión en el óptico principalmente. Ahí, bueno, que no me río feo. Y después la cuarta imagen nos muestra la emisión en radio del remanente. Entonces, para que tengamos una idea visual de qué es lo que estudiamos nosotras, la emisión que nos interesa es la de acá, donde observamos que el tamaño que se observa del mismo remanente en esta emisión es más chico que lo que se observa en otras bandas, por ejemplo. Y ahora voy a continuar con la región H2 y algunos trabajos previos. Esta región no fue nuestro principal interés en el estudio, así que vamos a citar solamente el trabajo de Caulet y colaboradores de el 2008 y 2012, donde estiman aproximadamente un diámetro de 100 parsecs para esta región H2. Dicen que es aproximadamente circular, que presenta filamentos que están emitiendo tanto en el óptico como en el infrarrojo, y también, utilizando observaciones con Spitzer, determinan mediante diagramas color-color la presencia de ciertos objetos estelares jóvenes que allí se encuentran inmersos. Muchos de estos objetos, que son estrellas de tipo OB, también fueron identificadas por Laval en el 86. Y fue uno de los tantos que pudo haber dado origen, por ejemplo, a la explosión de la estrella. Entonces, una vez detallado cuáles son nuestros objetos de estudio, por qué nos interesa estudiarlos, quiero presentar brevemente cuál fue la técnica que nosotras utilizamos, cómo tomamos las mediciones y el proceso de la reducción. Y voy a tomar agua. Permítame. Ay, bueno, ya lo habían visto. Entonces, vamos a comenzar con la descripción de la técnica. Nuestra técnica observacional fue la espectroscopía integrada. Esta técnica, según Simón y Romero del 2021, nos permite estudiar cúmulos estelares y cualquier otro objeto que tenga un diámetro angular pequeño. Entonces, nos brinda información confiable sobre las edades, enrojecimientos y metalicidades de los objetos que estemos estudiando. Ahora vamos a pasar a detallar brevemente y con un pequeño esquema cómo es que se aplica esta técnica. Lo primero que hacemos, obviamente, es enfocar el telescopio hacia el cúmulo estelar que estemos estudiando. Por eso aquí la imagen esta es de NGC 2030, porque fue el que estudiamos, pero esto funciona para cualquier otro objeto. Y vamos tomando distintas exposiciones. Para hacer esto, lo que señalo acá en un rectángulo rojo, en realidad es la ranura que vamos barriendo en todo el objeto. Entonces, nosotras vamos barriendo en sentido norte-sur, es decir, vamos moviendo el telescopio en el sentido de la declinación hasta poder llegar a mapear todo el objeto. Una vez hecho esto, combinamos los espectros individuales de cada una de esas observaciones que fuimos realizando y obtenemos el espectro de la luz integrada de todo el sistema estelar. Entonces, aquí me gustaría destacar el trabajo de Santos de 1995, ya que fue el primer trabajo que utilizó esta técnica integrada para estudiar cúmulos estelares de las nubes de Magallanes, y también es un trabajo al cual voy a hacer referencia varias veces en el seminario, así que aquí lo presento para que todos lo tengamos en la mente. Entonces,
Se titula Blue-Violet Spectral Evolution of Young Magellanic Cloud Clusters. En este trabajo lo que se hace es hacer el análisis espectral en el rango azul-violeta de 97 cúmulos estelares jóvenes, o sea, azules, que presentan diferentes características y que se encuentran en las nubes de Magallanes. Entonces, la idea de hacer este análisis era poder crear una biblioteca de espectros, patrones o templates. Estos espectros, patrones o templates, los podemos pensar como espectros reales que son construidos a partir de la combinación de espectros integrados de cúmulos estelares observados con edades y metalicidades similares. Entonces, este trabajo fue realizado con la siguiente configuración instrumental. Se utilizó el telescopio Jorge Sade de 2.15 metros que se encuentra en Casleo. Tuvieron dos runs de observación diferentes, una fue en 1991 y otra en el 93, en los que en cada una se utilizaron redes distintas. Esto es importante porque después cuando veamos los templates vamos a ver diferencias en cuanto al rango espectral en cada uno de los espectros que observaron. También utilizaron la cámara CCD GEC 6803, que está unida al espectrógrafo Poller-Gibbs de Casleo, y tuvieron una orientación este-oeste de la rendija, escaneando en dirección norte-sur, que fue la misma orientación que nosotros utilizamos. Pero digo de antemano que hay una pequeña diferencia entre el trabajo que nosotras vamos a presentar y también el que tiene Santos, que está basado en dos cosas principalmente. Primero, Santos y colaboradores en realidad estudian una región espectral un poco más pequeña que la nuestra, nosotras barremos más en el óptico, y también la región espacial que ellos observan de este cúmulo estelar es mucho más acotada que la que nosotras barremos con las rendijas. Entonces, en naranja lo que estoy mostrando es el sector que ellos observan y en rojo el sector que nosotras vamos a mapear con nuestro telescopio. Entonces, con el fin de crear esta biblioteca de espectros patrones, lo que hacen es utilizar dos métodos para estudiar. Primero el método de anchos equivalentes y después la clasificación de Sir Wilkinson y Bagnol. Esta clasificación la mencioné hace un momento atrás cuando hablaba de uno de los trabajos previos, por ejemplo. Pero vamos a comenzar con los anchos equivalentes. Entonces, ¿en qué consiste? Lo que se hace es medir los anchos equivalentes justamente de distintas ventanas espectrales que fueron definidas por Vika y Aluan en 1985. Estas ventanas son las que se muestran acá. En la segunda columna se ve el límite espectral de cada una de las ventanas. Lo que se observa en el resto de las columnas es cuáles son los objetos estelares que ellos van a ir caracterizando en cada una de estas observaciones y qué absorbedores, o sea, qué elementos absorbedores se encuentran en esos elementos, en esos objetos estelares. Después, pasando a la clasificación de Sir Wilkinson y Bagnolo, como bien dije, es una clasificación en edad a partir de relaciones con índices de color, es de 1980. La clasificación original iba del 1 al 7 y después fue extendida más tarde por Vika en el 96, donde agrega la clasificación 0, que es para cúmulos estelares más jóvenes de los que se habían estudiado antes. Entonces lo que se hace es, en este diagrama donde tenemos en el eje X, B-B, y en el eje Y, U-B, se determina eso para el objeto que estemos observando y se lo coloca en el diagrama. Entonces el diagrama en realidad está dividido en diferentes sectores, en los que en cada sector se corresponde a un rango de edades diferente, arrancando con los más jóvenes acá y a medida que bajas son los más jóvenes. Entonces, con estos dos análisis lo que hicieron fue agrupar cúmulos estelares que tuvieran características espectrales semejantes de acuerdo a la distribución del continuo y la intensidad de las líneas de Balmer, y presentaron esta tabla. Esta tabla son sus resultados finales. Entonces, en la primera columna lo que vemos es cada uno de los templates que ellos fueron consiguiendo a medida que fueron combinando los espectros que se encuentran en la segunda tabla. Entonces obtuvieron 24 templates para la nube mayor y 7 para la nube menor. También tenemos en la tercera columna que se presenta el rango de edades para cada uno de estos templates. Y si bien hay bastantes, yo me voy a centralizar en algunos particulares que me serán de interés después en la presentación de los resultados.
Entonces, comenzamos con los templates que fueron construidos a partir de la combinación de cúmulos estelares que presentaran líneas de absorción en el espectro. Son los que podemos ver aquí. Entonces, lo primero que notamos es que los últimos dos templates son mucho más cortos en longitud de onda que los primeros. Eso se debe a que fueron realizados en runs diferentes. Y también observamos que a medida que vamos creciendo en edad, o sea, hacia abajo en los templates, la intensidad de las líneas de absorción de, por ejemplo, Balmer, lo que hacen es aumentar. Entonces, a medida que se vuelve más viejo, la intensidad de las líneas va aumentando y también vemos diferentes diferencias en las distribuciones de los continuos, por ejemplo. También nos gustaría mostrar el caso de los templates que fueron desarrollados con objetos que presentaran líneas nebulares de emisión fuertes. Ellos lo que aquí muestran, por ejemplo, son dos templates para regiones H2 principalmente. Ellos dividen estos templates en dos. Por un lado, templates correspondientes a regiones H2 jóvenes, que son los que tienen la Y, y otro template para regiones H2 viejas, que son los que tienen la O. Entonces vemos que uno tiene un rango de entre 2 y 3 millones de años y el otro entre 3 y 5 millones de años. Aquí lo que podemos notar es una diferencia en la intensidad de las líneas, eso se debe a la diferencia de grados de excitación en estos objetos, y también se destaca que la discontinuidad de Balmer se encuentra en emisión. Y también vamos a mostrar este caso que es muy de interés para nosotras, porque es el espectro integrado del remanente de supernova que nosotras estamos estudiando. Ellos aquí presentan el espectro integrado para este objeto, donde en primera instancia vemos que va desde aproximadamente 3.600 a 4.600, Armstrong, y luego veremos que nuestro rango espectral en realidad es bastante más amplio que eso, barriendo todo el óptico. Y aquí voy a seguir con cómo fueron nuestras observaciones particulares. Entonces, de forma similar al trabajo anterior, también utilizamos el telescopio de 2.15 metros, el Jorge Sade, pero el espectrógrafo que utilizamos fue REOSC y la abertura de la ranura fue de 400 micrómetros, es decir, una abertura, que tenía un largo de 2.25 minutos de arco y un ancho de 5 segundos de arco. Luego teníamos una resolución espectral de 17 Armstrong. El número de red que utilizamos fue la 270, que tenía 300 líneas por milímetro, y contamos con espectros que presentan una dispersión de 3.4 Armstrong por píxel y una región espectral que va desde los 3.800 a los 7.250 Armstrong. Y aquí es la diferencia que comento, que los de Santos van hasta aproximadamente los 4.600. Entonces, nuestras observaciones fueron divididas en 2 noches. En la primera noche, la región del cúmulo que nosotros observamos fue la que señalan estos rectángulos que vendrían a ser las ranuras. Después, en la segunda noche, observamos toda la región sur del objeto estelar. Hay que destacar que el remanente en sí, en nuestras observaciones, recién se mapea en la segunda noche. En la primera noche no lo llegamos a mapear. Entonces, lo que hacemos es el procedimiento similar que mencioné hace un momento. Se orienta el telescopio hacia, en este caso, NGC 2030, y en total tomamos 14 exposiciones. Después se combinan todos estos espectros individuales y finalmente se obtiene el espectro de luz integrada de todo el sistema estelar. También presento esta tabla con información relevante sobre cuántas rendijas se utilizaron para mapear cada uno de los objetos. Entonces, NGC 2030 presentó 14 rendijas de 1.800 segundos de exposición cada una, y tenemos que el remanente, al ser más chico, obviamente, solo necesitamos 5 para mapearlo, también de 1.800 segundos. Tenemos una razón señal ruido de 22 para el cúmulo y de 20 para el remanente, y también señalo que el cúmulo en totalidad lo vimos en las 2 noches, y como dije, el remanente en la segunda. Ahora voy a proceder con cuáles fueron los pasos a seguir para la reducción de los datos. Entonces, para la reducción de los datos utilizamos PyGraph, que lo que nos permite hacer es ejecutar IRA en un entorno de Python
Y seguimos los procedimientos generales para las reducciones en el óptico con PyGraph. Entonces comenzamos con una preparación de las imágenes de calibración, es decir, de los bias y los flat field. Después seguimos con el procesamiento de las imágenes espectrales, entonces hicimos recortes y correcciones por bias y flat field. Continuamos con la extracción de los espectros unidimensionales. Aquí señalo un caso particular a modo de ejemplo, donde la ranura está dispuesta en una de las últimas observaciones que realizamos, una de las últimas regiones, donde se pueden ver que hay en total 4 estrellas, solamente que la segunda y la tercera están tan cerca que no se llegan a resolver en totalidad. Entonces, cuando uno mira el espectrograma que nos devuelve el DS9, que podemos visualizar a través de ese software, lo que observamos es, primero que en la dirección X tenemos la dirección espacial y después en el eje Y tenemos la dirección de la dispersión, o sea, de la longitud de onda, y se observan los continuos correspondientes a cada una de las estrellas, donde vemos que el segundo continuo en realidad es el solapamiento de esas 2 estrellas que no se pueden dividir o no se pueden resolver. Y también vemos la presencia de ciertas líneas de cielo. Entonces, bueno, este proceso de reconocimiento de cada uno de los objetos que nos aparecían en los espectrogramas, para después hacer extracciones tanto individuales de las estrellas como totales de toda la zona, lo hicimos para cada una de las 14 rendijas con las que trabajamos. Después procedimos con la calibración de los espectros en longitud de onda. Para eso utilizamos una lámpara de comparación que se encuentra en Casleo, que es de cobre, neón y argón. Procedimos con la calibración de los espectros en unidades de flujo, utilizando estrellas estándares, y también la corrección por extinción atmosférica. Hicimos una eliminación de rayos cósmicos a cada una de las exposiciones. Finalmente combinamos los espectros para obtenerlos integrados, y también hicimos una corrección por la velocidad radial que tiene la nube mayor de Magallanes, que es de aproximadamente 270 kilómetros por segundo. Y ahora voy a presentar los espectros integrados que fuimos obteniendo. Entonces, en primer lugar, presento el de NGC 2030 total. Ahí lo que me refiero es que es todo, es el cúmulo, el remanente y la región H2. Entonces, ¿qué es lo que está redondeado en amarillo? Entonces aquí podemos observar en primera instancia, por ejemplo, líneas de emisión y también la pendiente que tiene hacia el azul. Es decir, lo levantada que está la pendiente en el azul nos está indicando una presencia de estrellas gigantes jóvenes. Después también hicimos lo mismo para N63A. Para hacer esto, combinamos los espectros de las extracciones individuales del remanente, que eran 5 en total. Entonces obtenemos este espectro para el remanente, donde de nuevo vemos ciertas líneas de emisión, ya estas propias del remanente, y después hicimos una primera comparación visual al menos entre estos 2 espectros para llegar a identificar líneas de emisión que fueran características de los remanentes, por ejemplo, las que mencioné hace un momento de H alfa, azufre una vez ionizado, nitrógeno una vez ionizado, oxígeno 2 veces ionizado. También notamos que, bueno, el remanente es una nebulosidad, así que continuo no tiene, pero el cúmulo estelar sí tiene porque está compuesto de estrellas. Aquí notamos de nuevo esta pendiente que se encuentra en el espectro desde el lado del azul, producto de las estrellas gigantes que mencioné en un momento, gigantes y azules. Después también lo que quisimos hacer fue una resta manual entre el espectro integrado que obtuvimos para el cúmulo total, el que mostré recién, y el espectro del remanente, para ver cuáles eran, qué información era más principalmente producida por el cúmulo estelar. Y este fue el espectro que obtuvimos, donde vemos ciertas líneas de emisión que estimamos que en realidad son producto de la región H2 en la que se encuentra el cúmulo estelar embebido, no tanto del cúmulo estelar, y de nuevo vemos la pendiente que, como dije, es producto de las estrellas que allí se encuentran. También lo que hicimos fue, bueno, tener en cuenta esto de que todo nuestro sistema está en una región H2. Nosotras no pudimos mapear toda la región H2,
pero nos pusimos a pensar qué información podíamos sacar de la región H2 con las observaciones y el rango que nosotras teníamos. Entonces lo que se nos ocurrió hacer fue, a cada una de esas exposiciones que tomamos de forma individual, determinarles el background y hacer el espectro integrado del background de cada una de las exposiciones. Es decir, en cada ranura bien alejado de donde está la emisión de las estrellas. Porque en teoría, si yo tuviera un cúmulo estelar que no estuviera, por ejemplo, embebido en una región H2, ni en alguna región así muy en particular, yo debería obtener con ese background la información del fondo. Pero como el fondo en mi caso es una región H2, si hacía eso iba a tener información de la región H2. Bien, ¿se entiende? Entonces, combinamos todos esos espectros de background y obtuvimos este final, donde también lo investigamos, detectamos que había 4 líneas de emisión que en realidad eran de nuestro cielo, que son las que señalo aquí, pero el resto de las líneas de emisión nosotras pensamos que en realidad se refieren a la región H2 en sí. Y aquí lo que hice fue amplificar la imagen anterior para que se pudiera ver, disminuir la imagen anterior para que se pudiera apreciar cuál era la región H2 en la que estaba embebido el cúmulo y el remanente. Y ahora voy a proceder con la presentación de los análisis, con los análisis y resultados. Entonces, para nuestro análisis, nosotras utilizamos el método de ajuste por templates. Este método nos permite trabajar sobre el espectro integrado de un cúmulo estelar como un todo. Entonces, de esta manera, vamos a obtener información no solo sobre los perfiles espectrales y las profundidades, sino también sobre las pendientes y los continuos. Esto lo hicimos a través de la herramienta, en realidad mediante el software desarrollado por Benítez y Lamay en 2012, llamado Fast Integrated Spectral Analyzer, en corto FISA, que nos permite comparar espectros integrados con diversos templates a través de distintas librerías hasta conseguir el mejor ajuste y determinar así edades y excesos de color B-B de manera simultánea. Entonces, con esto nosotras analizamos todos los espectros que obtuvimos recién. Entonces, comenzamos con el espectro que se obtenía a través de la resta de NGC 2030 total con el del remanente. Y lo primero que me gustaría destacar es que también es posible estudiar los cúmulos con un trabajo de métodos de anchos equivalentes que fue propuesto por Vica y Aloan en el 86, que es el mismo que utilizó Santos. Nosotras no lo pudimos utilizar porque el rango de edades para nuestro cúmulo, al ser menores a 10 millones de años, o sea, muy joven, no entra dentro de los que llega a clasificar este método, así que por eso optamos directamente por FISA, con la base que presentó Santos en el 95. O sea, con esos templates que mostré al comienzo. Entonces, comenzamos haciendo distintos ajustes hasta ver cuál ajustaba mejor y encontramos que el template que estaba compuesto por estrellas gigantes jóvenes era el que mejor se ajustaba con nuestro espectro. Entonces, en rosita está el template de la base. El nombre del template es el que se presenta aquí. Después, en verde está el espectro observado desenrojecido, o sea, desenrojecimos nuestros espectros para el programa, y después en amarillo está el flujo residual. El flujo residual es la resta de ambos espectros normalizada por el espectro observado desenrojecido. Entonces, lo que podemos observar es que la distribución del continuo está en bastante concordancia con el template. Esto se debe a la presencia de estas estrellas gigantes que ya han sido identificadas por muchos autores que se encuentran presentes en el cúmulo. Vemos que tenemos una diferencia con las líneas de emisión, porque en nuestro espectro observado aparecen justamente líneas de emisión, pero en el template aparecen como líneas de absorción. Esto es porque tenemos que tener en cuenta que nuestro cúmulo de nuevo se encuentra en la región H2 y el template que hizo Santos no contemplaba cúmulos en regiones H2, entonces esta es una diferencia ya
en la naturaleza del sistema que estamos estudiando. Entonces, el rango de edades para este template es de entre 3 y 5 millones de años y un exceso de color B-B de 0.1. Hicimos lo mismo para N63, o sea, para la región H2, para la información que teníamos de esta región. Aquí encontramos que el template que mejor ajustaba era el que correspondía a una región H2 vieja. Vieron que comenté que había dos, había uno joven y otro viejo. Bueno, el que mejor nos ajustaba era el viejo, de entre 3 y 5 millones de años, y es la comparación que presento aquí. De nuevo, el espectro template es el rosa, el observado desenrojecido es el verde, y el flujo residual es el amarillo. Aquí lo que podemos notar es que, si bien la distribución ajusta bastante bien, tenemos diferencias en intensidades de líneas. El template parecería ser que siempre tiene una intensidad mucho más alta que la que nosotros tenemos. Esto se debe a que seguramente nuestra región H2 en realidad esté menos excitada que la región presentada por el template. Y a continuación presentamos el caso para el espectro integrado de N63A, o sea, del remanente de supernova. Para este caso, el template que teníamos a disposición dentro de la biblioteca creada por Santos estaba formado por la combinación de una región H2, un cúmulo estelar, y el remanente de supernova. Entonces, cuando los comparamos, nos quedó este resultado, teniendo en cuenta que este template tiene una edad de nuevo de entre 3 y 5 millones de años. Aquí me gustaría destacar que no estamos diciendo que el remanente de supernova tenga entre 3 y 5 millones de años, porque no se puede, no viven tanto. Pero este era el único template que teníamos a disposición dentro de la base. Así que este, de todos los que había, era el que mejor ajustaba. Entonces, suponemos que en realidad el aporte en edad lo está haciendo más que nada la combinación de la región H2 y del cúmulo estelar. Y que el remanente en sí, en lo que está proporcionando diferencias o una influencia en el espectro, es en la presencia de ciertas líneas de emisión. Y el exceso de -B que encontramos fue de 0.2. Luego, un trabajo ok. Un trabajo extra que presentamos, un análisis final, fue para N63A. Para esto utilizamos el trabajo presentado por Frío Parker en 2010, que en realidad es para nebulosas planetarias. No es que sea para remanentes principalmente, pero no servía. Este trabajo no servía porque lo que hacen es presentar un diagrama diagnóstico en el óptico actualizado al presentado por Sabadin, Minello y Bianchi en el 77. Con estos diagramas diagnósticos lo que se puede hacer es, estudiando intensidades de líneas de emisión, se puede llegar a diferenciar distintas naturalezas de los objetos. Aquí presento un gráfico, el gráfico presentado por los autores, donde este es el diagrama diagnóstico. Entonces vemos que en el eje X tenemos la razón entre el logaritmo de H alfa y del azufre una vez ionizado, y en el eje Y, tenemos el cociente entre el logaritmo de nuevo de H alfa, pero ahora en relación a la otra línea de emisión, que es N, que es el nitrógeno una vez ionizado. Y vemos que en el gráfico hay muchísimos símbolos. Entonces, cada símbolo en realidad corresponde a un objeto diferente. Por ejemplo, tenemos que las nebulosas planetarias galácticas las representan con puntos rojos. Las regiones HH las representan con asteriscos, que son los que están por acá. Pero en particular, la que realmente nos interesa a nosotros es ver dónde ubicaban los remanentes y supernovas de las nubes de Magallanes, que son los triángulos azules vacíos, que yo sé que no se ven, pero están ahí. Son estos de acá. Es solo que el puntito blanco es muy chiquitito dentro del triángulo, pero están ahí. Entonces, lo que se nos ocurrió hacer fue tener en cuenta que si nosotras medíamos los anchos equivalentes de N63A, íbamos a poder posicionar al remanente y ver si efectivamente estaba en la zona que tenía que estar de acuerdo a la naturaleza del objeto. Entonces, aquí presento esta tabla donde están los resultados que obtuvimos para cada una de las mediciones. Entonces, primero está el ancho equivalente de H alfa, que nos dio menos 1340.
Los anchos equivalentes nos están dando negativos porque son anchos de líneas de emisión, no de líneas de absorción. Después tenemos la medición del nitrógeno una vez ionizado. Para el nitrógeno una vez ionizado y para el azufre una vez ionizado, hay que tener en cuenta que ambos son dobletes. Entonces, para el nitrógeno sucede lo siguiente. El doblete es el 6.548 y el 6.584. Y nos sucede que, en general, 6.548 se suele solapar con H-alfa y no se llega a medir. Entonces, utilizamos el resultado de Sabadin de 1977, en donde estiman que el ancho equivalente de esta primera línea es proporcional a 1/3 del ancho de la segunda. Entonces, lo que hacemos fue medir el ancho de la segunda, 1/3, lo sumamos, y eso nos da el ancho equivalente final de menos 243. Y después hicimos lo correspondiente para el azufre, donde acá ninguna de las líneas se solapa, así que medimos los anchos equivalentes de las dos y las sumamos. Y nos dio un resultado de menos 1030. Con estos resultados calculamos los logaritmos para poder ubicar en cada uno de los ejes y nos dio una posición aproximada en la región donde se encuentran los remanentes de supernova de las nubes de Magallanes. Terminando, vamos a pasar al sumario y al trabajo futuro. Entonces, en el sumario quiero detallar brevemente cuáles fueron los resultados que obtuvimos. En primer lugar, presentamos el primer espectro integrado completo en el rango óptico, pero también en el rango espacial del remanente de supernova N63A. A lo que me refiero aquí es que, de nuevo, el trabajo de Santos, que es el que encontramos que presentaba un espectro integrado en el óptico de este remanente, estaba mucho más acotado en longitud de onda y espacialmente. Entonces, nosotras ampliamos toda esta región. Después también presentamos un análisis espectral que integra el cúmulo estelar NGC 2030 y también al remanente de supernova. Mostramos los primeros espectros integrados del sistema en completo de NGC 2030 y de N63A y también de las componentes individuales. Esto fue lo que hicimos con la resta de espectros integrados y también la combinación de las extracciones individuales, por ejemplo, para el remanente. Y también obtuvimos el espectro integrado de la región H2 que envuelva el cúmulo estelar, ofreciendo una visión más global de todo el sistema que estamos estudiando. Y como trabajo futuro, lo que queremos hacer es, que ya es parte de mi trabajo especial, es seleccionar más cúmulos estelares de las nubes de Magallanes que se encuentran asociados a remanentes de supernova. Actualmente tenemos 2 seleccionados, que es NGC 1948 y KMHK 833, de los cuales ya tenemos observaciones, así que están ahí para ser reducidas en algún momento. Y a su vez, actualmente me encuentro haciendo un cross-match entre el catálogo más actualizado de remanentes de supernova en las nubes de Magallanes, que es de boceto del 2023, y también el catálogo de VICA del 2008, que es el catálogo más actualizado, de objetos extendidos en las nubes de Magallanes, pero en particular de cúmulos estelares. Entonces, lo que queremos ver es, teniendo en cuenta que por ahí la sinergia entre los cúmulos estelares y los remanentes, y además en las nubes de Magallanes no es un escenario muy estudiado en general, así que no encontramos en literatura que haya cross-match si hay remanentes en cúmulos y demás. Ese es un trabajo que tenemos que hacer y una vez que hagamos eso, vamos a buscar ampliar la muestra a al menos 2 objetos más, para los cuales haremos las observaciones en diciembre, que ahí tenemos un turno de observación, así que voy a tener que trabajar. Y después, también me gustaría destacar que los resultados que obtuvimos con todos estos procedimientos son útiles para el análisis de cúmulos estelares jóvenes asociados a remanentes de supernova en galaxias distantes. Esto en el sentido de que no hay hoy trabajos en literatura que presenten, por ejemplo, templates o espectros patrones para casos tan particulares como la suma de un cúmulo estelar, remanente de supernova y región H2 en todo el espectro del óptico, porque Santos sí presentaba, pero era mucho más chico, entonces nosotros lo ampliamos. Entonces, es un buen aporte para cuando se quieran estudiar estos casos particulares de galaxias lejanas, donde solamente las técnicas de espectroscopía integrada sean útiles para poder buscar semejanza con otros templates.
Acá las referencias y gracias. Gracias por la presentación. Pasamos entonces a las preguntas. ¿Con qué desenrojeciste? ¿Eh? ¿Con qué desenrojeciste ¿Cómo? el espectro? ¿Calculaste la absorción en el visual o usaste la constante de extinción interestelar? En el visual. Ajá. Si mal lo recuerdo con Andrea, sí. Ahí está, ahí está. Sí. Ahí está. Como el cúmulo está embebido en una región H2, ¿por qué no emisión de la región H2 y sacar la constante de extinción interestelar? A mí me parece que, pero acá quisiera, tenemos que discutir con Andrea, nebulosa y el otro estrellas, y capaz que tengamos que competir con las teorías. Pero en todo caso compararlas, porque de hecho están relacionadas. La constante de extinción interestelar con la absorción en el visual están relacionadas. ¿Sí? Hay una ecuacióncita. ¿Y con qué desenrojeciste en la práctica? ¿Con el red core? O sea, desenrojeciste el espectro como un todo. Claro. Ajá. Sí. Ok. Otra cosa. ¿Cuál es la necesidad de buscar un template para regiones H2? ¿Qué información querés sacar de eso? Sí. En realidad, la necesidad no era tanto de la región H2 en sí, sino que justo nos encontramos con un caso particular en el que el remanente que estábamos estudiando y el cúmulo estelar estaba embebido en la región H2. Entonces teníamos el caso particular muy completo y por eso estábamos buscando el de la región H2. Y además porque estimábamos que había cierta información que seguramente estaba aportando la región H2 en el espectro integrado, que estaría buena diferenciarla de que, por ejemplo, la del remanente o la del cúmulo. Ok, pero bueno, quería sacar información de la región H2, o sea, eso no interesaba. No, pero fue una consecuencia de los pasos que seguimos para que el trabajo quede más completo. Ok, porque por ahí se me ocurre que podría estar bueno, ya que tenéis el espectro, el calibrado en flujo, hacer una simulación con Claudi, que nosotros no sabemos hacer, pero no importa, se puede buscar a alguien que lo haga, y sacar datos de la región H2. Ok. Y todavía no termino, ¿puedo seguir? ¿Por qué empecinarse en calcular los anchos equivalentes cuando querés hacer el cociente de líneas? ¿Y por qué no calcular los flujos? Y ahí ya de vuelta como que se contrastan las diferentes formas de trabajar. Bueno. O sea, ¿por qué ancho equivalente y no flujo? Esa es la pregunta. Bien. Hicimos en realidad sí las dos cosas, ¿no? Yo no lo presenté, pero nosotras lo calculamos también, que fue ese cociente que se veía entre las intensidades que proponía el PAILI 2024 para ver si era un remanente o no. Eso nosotras lo calculamos a mano, por un lado, solo que yo no lo presenté. Ajá. Y a su vez elegimos la medición de los anchos equivalentes porque era nuestro método de trabajo. Claro, claro. Me imaginé que venía por ahí la cosa. Sí. Podríamos ampliarlo igual a ver la medición de esas líneas también, pero fue por la naturaleza de mi trabajo especial, digamos. Dale, dale. Sí, 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 sí. Elegí especialmente la palabra. ¿Qué? Bueno, pero pará. Pero vos después presentás el espectro de la región H2, Sí. ¿está bien? Y le restás un template. Y no te gusta el ajuste. ¿Estamos de acuerdo con eso? No dije que no me gustara el ajuste, pero... Esa palabra la puse yo, pero bueno. vos dijiste que las intensidades estaban sí, que sobredimensionadas. Sí, Okay. Que la intensidad del template de las líneas era más alto que el que nosotras teníamos observado. Ok, ok.
A mí eso del template me hace un poquito de ruido porque nunca vi template de regiones H2. ¿Está bien? Podrán ser cosas muy generales. Yo insisto con hacer un modelo Cloudy. Punto 1. Pero punto 2. Se me ocurre que ese espectro de la región H2 Sí. es el espectro como un todo desenrojecido. ¿Cómo? ¿Desenrojecido es ese Sí. que está ahí? Ok. Y si lo hiciste con el Red Core, vos sabés que yo tengo dudas con esa tarea. Pero no lo hicimos